Número 96. Tu mesa al contemplar, Señor, evoca admiración. El pan, la copa, signos son de lo que quiere Dios. El pan revela que eres tú, comida celestial, y por tu muerte mística, tu mismo ser nos da. Es esta copa mi porción, tu sangre la llenó. Es copa de gran bendición para ganar a Dios. De ti comemos en el pan, tu vida sí nos das. Al recordarte en amor, tu ser nos saciará. Hoy disfrutamos bendición por la copa al beber. Te recordamos en fervor hasta llevado ser. Al festejar del vino y pan, tu muerte se expondrá. Que nuestra vida eres tú, también se anunciará. Un día tan glorioso habrá de gran satisfacción para en tu mesa disfrutar contigo en comunión. Amén. Buenas noches a todos. Damos gracias al Señor por una introducción más. El día de hoy corresponde hacer la introducción del mensaje 4 del entrenamiento semianual de diciembre del 2024. El mensaje número 4, mensaje que está titulado Nuestro alimento espiritual, nuestra roca espiritual y el contenido de la mesa del Señor. Apreciamos tanto de parte del Señor estos mensajes que nos han llevado en tantos aspectos de este Cristo maravilloso, de Cristo que podemos disfrutar en nuestra vida diaria con el propósito de poder llegar a ser la expresión corporativa de Cristo en la tierra. Lo más que experimentamos y disfrutamos, lo más que expresaremos al Señor. Y este mensaje nos trae a un punto sumamente relevante y es un mensaje esencial, ya que todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual depende de qué clase de alimento estamos comiendo y qué clase de bebida estamos bebiendo. Bebemos el alimento espiritual y bebemos la bebida espiritual, el agua espiritual, que brota de la roca espiritual. Así que este mensaje nos trae a una sección muy preciosa que encontramos en 1 Corintios capítulo 10, el cual hace referencia del libro de Éxodo, capítulo 16 y capítulo 17. Es maravilloso considerar, ver cómo el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y cómo poco tiempo después de haber salido de la tierra de Egipto, el Señor se presenta a él
a este pueblo, al pueblo de Israel, como el alimento espiritual. Este alimento es el maná, es el pan que cayó del cielo. Este alimento fue suministrado de parte del Señor por 40 largos años. Es muy especial esta manifestación milagrosa por largo periodo de tiempo para suplir las necesidades del pueblo de Israel que salía del pueblo de Egipto. Es entonces importante ver y considerar que para que este pueblo pudiera heredar la tierra de Canaán y para que este pueblo en el desierto pudiera edificar el tabernáculo, era necesario que este pueblo fuera reconstituido. Esto quiere decir que este pueblo necesitaba un cambio de dieta. Como lo vamos a ver más adelante, en Egipto ellos estuvieron acostumbrados a la dieta egipcia. Tal condición impedía o impediría que este pueblo fuera capaz, fuera el pueblo apropiado para edificar el tabernáculo. Y esto también impediría que ellos fueran el pueblo apropiado para entrar en la buena tierra de Canaán y disfrutar la plenitud de las riquezas de Cristo. Así que era necesario que durante este periodo de tiempo, 40 años, este pueblo fuera reconstituido por este cambio de dieta, esta dieta espiritual, esta dieta que viene del cielo, esta dieta que podría producir un pueblo apropiado para llevar a cabo el propósito eterno de Dios, la economía de Dios en el Antiguo Testamento. Así que este alimento espiritual es muy importante para el Señor, para que el pueblo pudiera cambiar su constitución y ser el pueblo de Dios que él necesitaba para tal edificación de el tabernáculo. Así que, como veremos, este pueblo necesitaba pasar por este proceso largo de cambio de dieta. Vamos al punto 1 del bosquejo. La profunda verdad hallada en Éxodo 16 es que Dios quiere cambiar nuestra dieta a una dieta de Cristo como nuestro alimento espiritual, el verdadero maná que Dios el Padre ha enviado para que los escogidos de Dios vivan por Cristo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, vemos que Pablo pudo ver detrás de esa escena, en el libro de Éxodo, pudo ver la misma persona de Cristo detrás de esta escena. En el libro de Éxodo no aparece tal título, pero Pablo pudo recibir esta revelación y nos concede en el libro de 1 de Corintios esta revelación maravillosa. 1 Corintios 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y continúa el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin duda alguna que en el libro de Éxodo ese maná era físico, pero Pablo, en 1 Corintios, pudo ver detrás de la escena un alimento espiritual. De seguro,
el agua que brotaba de la roca herida también era física, pero Pablo pudo ver detrás de la escena una bebida espiritual y mucho más. Pudo ver que la roca era Cristo. Él pudo ver que Cristo estaba detrás de esta escena. Así que es maravilloso, ¿verdad? Esta revelación que recibimos. Y qué precioso es que podemos estar bajo un ministerio que nos ha traído a lo largo de los años por este punto maravilloso de comer y beber al Señor como nuestro alimento espiritual y nuestra bebida espiritual. Es tan precioso eh, estar bajo este ministerio y poder ser aquellos que disfrutan. Claro, vez tras vez, año tras año, eh, este ministerio nos ha traído una y otra vez a este punto para que nuestra experiencia sea fresca y nueva como debe de ser en esta ocasión. Una experiencia que nunca debe de envejecer, siempre nos va a mantener frescos y nuevos eh, delante del Señor, el permanecer en el Señor, en esta experiencia de comer, beber, cada día, cada mañana, a lo largo del día, a lo largo de las semanas y los años. Necesitamos ser este pueblo que es reconstituido, es cambiado totalmente de constitución, una constitución egipcia a una constitución celestial divina, listos y preparados para edificar el tabernáculo. De hecho, se nos citó Éxodo 16:4. Entonces Jehová dijo a Moisés: ahora yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción diaria para que yo le ponga a prueba si anda o no en mi ley. Y en la nota 1 de este versículo, referente a pan, el pan del cielo, podemos leer lo siguiente. Este era el maná que tipifica a Cristo, el único alimento celestial para el pueblo de Dios. Al darles maná para comer, Dios indicaba que su intención era cambiar la naturaleza misma de su pueblo, o sea, cambiar la constitución intrínseca de ellos con miras al cumplimiento de su propósito. Debido a que los hijos de Israel todavía estaban constituidos del elemento egipcio y eran por ende iguales a los egipcios, no eran aptos para erigir el tabernáculo como morada de Dios en la tierra. Por 40 años Dios no les dio a los hijos de Israel ninguna otra cosa para comer sino maná. Aleluya. Por 40 años Dios no les dio a los hijos de Israel ninguna otra cosa para comer sino maná. Esto muestra que la intención de Dios al efectuar su salvación es forjarse en los que han creído en Cristo y cambiar su constitución intrínseca, alimentándolos de Cristo, su único alimento celestial, a fin de que sean reconstituidos con Cristo, con miras a ser hechos aptos para edificar la iglesia como morada de Dios. De hecho, después de ser reconstituidos con Cristo, los propios creyentes llegan a ser la morada de Dios. ¿Qué tal esto? ¿No es maravilloso ver esta preciosa conexión entre nuestro alimento, nuestra bebida, llegar a ser reconstituidos para ser aptos para edificar la iglesia como morada de Dios? De hecho, nosotros mismos llegamos a ser tal morada. Maravilloso, maravillosa visión, revelación que nos debe mantener frescos, vivientes en esta experiencia de comer y beber al Señor. Que el Señor nos permita mantenernos frescos y nuevos siempre con esta experiencia preciosa de comer y beber al Señor. Muy bien, pasamos al punto 1. La profunda verdad hallada en Éxodo 16
es que Dios quiere cambiar nuestra dieta a una dieta de Cristo como nuestro alimento espiritual, el verdadero maná que Dios el Padre ha enviado para que los escogidos de Dios vivan por Cristo. En Juan capítulo 6:31, podemos leer: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En el 32, Jesús, pues, les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Continúa el 34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Continúa el 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Así que este asunto de comer tiene que ver con nuestro vivir. Y de hecho, nosotros somos lo que comemos. Hemos aprendido en este ministerio a lo largo de los años. Llegamos a ser lo que comemos. Por eso es vital, esencial, es importante que estemos comiendo y bebiendo al Señor diariamente para poder llegar a ser iguales a Él en vida y naturaleza, aún llegar a ser su expresión corporativa. De otra forma, todo sería un acto religioso. Nuestras reuniones no tendrían realidad, solo seríamos un grupo de personas reunidas, ¿verdad? Posiblemente de asuntos religiosos. Pero, ¿qué tal este asunto de comer al Señor para llegar a vivir la vida de Cristo por medio del comer y beber? Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Así que este asunto de comer nos lleva a vivir la vida de Cristo, la vida maravillosa, la vida eterna. No es un asunto que surge de un esfuerzo humano, es un asunto que surge de una constitución. Necesitamos comer y beber. De hecho, lo que nos constituye es precisamente lo que a veces nos va a hacer falta. Muchas veces cuando tenemos una constitución, si miramos la manera en que nosotros comemos, a veces sentimos deseos de comer cierto tipo de alimento basado en la alimentación que nos constituye. Si como un tipo de comida azucarada, de seguro que mi cuerpo va a pedir ese tipo de alimento. Tendré ansiedad por comer ese tipo de alimento. Y eso es precisamente lo que vemos con el pueblo de Israel. Ellos estaban constituidos de la alimentación egipcia, y cuando estuvieron en el desierto, ellos anhelaron, desearon regresar a Egipto a comer estos alimentos. Sin embargo, el Señor suplió el maná. El Señor suplió el maná. El maná era para que ellos pudieran ser reconstituidos y pudieran llegar a ser el pueblo apropiado de Dios. De otra forma, ellos
no hubieran podido ser el pueblo que el Señor necesitaba para la edificación del tabernáculo. Todo cuanto comamos de Cristo como elemento que nos reconstituye y suministro que nos hace la morada de Dios, en este universo será un memorial eterno. Qué precioso es ver que esto que comemos llega a ser un memorial eterno. Qué maravilloso. En la Nueva Jerusalén tendremos gratos recuerdos de lo que hemos comido, de lo que hemos comido de Cristo. Posiblemente no tengamos recuerdos de dónde trabajamos o qué era lo que hacíamos, ¿verdad? De hecho, yo creo que muchas veces los trabajos no son lugares placenteros, ¿verdad? Pero es posible que cuando estemos en la eternidad tendremos un rico disfrute, un rico disfrute de lo que hemos comido y bebido del Señor en nuestras reuniones, en nuestro tiempo con el Señor. Y eso es lo que necesitamos, comer y beber al Señor, de manera de que esto llegue a ser un memorial eterno. En el tabernáculo, sabemos, habían tres partes: el atrio, la parte exterior, el lugar santo, y la parte más interna del tabernáculo, el lugar santísimo, incluía dentro de sus muebles el arca. El arca era una caja donde habían tres artículos preciosos. Uno de ellos era la urna de oro, y dentro de la urna de oro tenemos el maná escondido. Este maná escondido, según Éxodo 16, podemos ver que era para este propósito. Éxodo 16:16 dice: esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer. Tomaréis un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, cada uno para los que están en su tienda. Y el 32. Moisés dijo: esto es lo que Jehová ha mandado, que se guarde un gomer lleno de él por todas vuestras generaciones, para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. El Señor pidió al pueblo de Dios que guardaran este gomer dentro del arca, con el propósito de que fuera un memorial eterno. Todas vuestras generaciones pudieran recordar cómo ellos fueron alimentados por Dios durante esos 40 años. Como veremos más adelante, esto realmente fue un milagro de largo plazo. Aleluya. Muchas veces somos distraídos por nuestras necesidades o, no sé, nuestros anhelos. Quisiéramos recibir milagros, experimentar milagros con el Señor, pero este milagro fue un milagro de largo plazo, 40 años, para suplir la necesidad de todo el pueblo de Dios mientras anduvieron por el desierto. Esto es realmente para ser recordado por la eternidad. Ve, así como el maná que estaba en la urna de oro era el enfoque central de la morada de Dios, también Cristo como maná que comemos es el enfoque central del edificio de Dios hoy. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba otro tabernáculo llamado el lugar santísimo. Y el 4, el cual tenía un altar de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que
qué importante es ver que todo esto tiene que ver con el edificio de Dios, el maná, en el centro, en la parte más profunda del tabernáculo. Estaba en el arca, la urna de oro estaba en el arca y la urna de oro estaba llena de maná, un gomer de maná. Entonces, esto significa que esto es central, esto es la parte central del edificio de Dios, que todos podamos ver esto y que todos podamos disfrutar. Esto no es para estudiar, esto es para disfrutar este hecho precioso de que Cristo es nuestra comida espiritual, nuestro alimento espiritual, Cristo es nuestra bebida espiritual y esto es para ser recordado por la eternidad, un memorial eterno. El alimento único que ingerimos para nuestro sustento, fortaleza y satisfacción debe ser Cristo. Y el ministerio único en el Nuevo Testamento transmite a Cristo como alimento único para el pueblo de Dios. Qué precioso es que en este ministerio, año tras año, mes tras mes, se nos regresa a este punto central para poder edificar la iglesia, el edificio de Dios. Necesitamos comer al Señor, necesitamos disfrutarle como nuestro alimento espiritual. Esto, sin duda alguna, es lo que constituye el edificio. Nosotros llegamos a ser lo que comemos. Comemos a Cristo, llegamos a ser Cristo, Cristo mismo. Y esto es lo que transmite este ministerio maravilloso del nuevo pacto. Bien, aquí se nos cita Hechos, capítulo 1, cuando vemos que se habla de que los apóstoles tienen este ministerio, este apostolado, ¿verdad? Bueno, y luego en 2 Corintios 4:1 vemos que este ministerio es según la misericordia. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no nos desanimamos. Y en 1 Timoteo 1:11, según el evangelio de la gloria del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Este ministerio se nos ha encomendado. Este ministerio transmite a Cristo como alimento. ¡Qué maravilloso! Nosotros no debemos solamente transmitir enseñanzas, doctrinas vacías, huecas. Nosotros necesitamos ser aquellos que comen, beben a Cristo, y cuando nosotros hablamos, debemos hablar a partir de esta constitución maravillosa. Sería, ¿verdad?, difícil que una persona débil, ¿verdad?, desnutrida, con una expresión de desnutrición, una fuerte expresión de desnutrición, pudiera convencernos de una dieta saludable. ¿No creen ustedes? Sería una expresión contraria a lo que habla. De esa misma manera, nosotros necesitamos tener tal constitución, tal disfrute, de forma tal que cuando hablemos de este Cristo maravilloso como comida espiritual y bebida espiritual, podamos también producir tal deseo a los nuevos de que ellos también vengan a comer y beber al Señor. Así que no nos debemos cansar de estas cosas. Cada vez que venimos a una reunión, a una conferencia, a un entrenamiento, ¿estamos disfrutando a este Cristo como alimento? ¿Disfrutamos cada mensaje que recibimos de parte de este ministerio que nos guía a este Cristo como alimento espiritual?
Yo creo que en alguna medida todos hemos pasado por esa experiencia de pensar otra vez, me van a hablar de lo mismo. ¿Cuándo van a cambiar? ¿Cuándo nos van a dar otro tema que no sea la economía de Dios y este Cristo como alimento? Eso sería triste. Eso sería quizás el principio de nuestra decadencia. Qué benditos somos, que hay mucho, mucho que disfrutar de este Cristo. Este Cristo es vasto, como lo hemos visto anteriormente, y precisamente no debemos menospreciar a este Cristo como alimento espiritual. De hecho, por 40 años solo comieron maná. El Señor sabía que eso era suficiente para que este pueblo pudiera subsistir en medio del desierto, solo maná. No era no era un gran menú con múltiples opciones, solo maná. Lo único que necesitamos, hermanos y hermanas, es comer a Cristo, como este maná que nos reconstituye. Quizás, este, quizás todavía tenemos algunas situaciones producto de nuestra constitución pasada. Amamos el mundo, posiblemente, en algunas áreas. Esto indica que necesitamos comer más a Cristo como nuestro maná. Esto indica que necesitamos beber más a Cristo, como el agua que brotó de la roca. Así que, qué precioso y maravilloso Cristo tenemos. Solo hay un alimento para este pueblo de Dios y este alimento es Cristo. Muy bien. D. Las características de Cristo como nuestro alimento único, nuestro maná diario, llegan a ser nuestras características para hacer su magnificación por medio de nuestra transformación metabólica a medida que continuamente lo disfrutamos a Él. Veremos ahora 16 puntos preciosos de este Cristo maravilloso como maná, de este maná. Muy bien. Primero que todo, el maná es un misterio. El maná es un misterio. 2. El maná es un milagro a largo plazo. Bien, 40 años, consideremos esto. Posiblemente los milagros que a veces buscamos son milagros, ¿verdad? De resolver un problema, salir de una situación. Pero aquí el Señor muestra su capacidad de poder suplir las necesidades de todo un pueblo por 40 años. Milagro de largo plazo, qué precioso, qué capacidad la de nuestro Dios. Suplir a todo un pueblo por 40 años de forma milagrosa. Y este es el Cristo que tenemos. Este es el Dios que tenemos. ¿Por qué entonces dudar? ¿Verdad? Dudar de la capacidad de Dios por suplirnos en nuestras necesidades. Necesitamos comer a este Cristo como maná a lo largo de los años y darnos cuenta de que Él tiene tal capacidad de ser un milagro a largo plazo. Éxodo 16:4 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Ahora yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá cada día la porción diaria para que yo le ponga a prueba si anda o no en mi ley. Así que es precioso esto. Aquí podemos recoger varios puntos, entre ellos este tema de la medida, ¿no? Es cada día la porción diaria, dice aquí, la porción diaria. Y es que cada día ellos tenían que tomar una porción diaria por cabeza.
Y no importa cuánto una persona podría recoger, la porción era un gomer. Así que no es asunto de intentar recoger mucho, es asunto de disfrutar la porción de cada día. Señor, es mi porción diaria. Si recojo mucho, será un gomer. Si recojo poco, será un gomer. Es mi porción diaria. No debemos tener ningún concepto. Al final, que recogió mucho no le sobra, y poco, y al que recoge poco no le falta. Entonces, bueno, también ese está en el principio del dar, nuestras ofrendas. Pero aquí, este asunto de nuestra alimentación diaria es bajo el mismo principio. Así que necesitamos ser aquellos que disfrutan la porción diaria. Es un poquito hoy, otro poquito mañana. De esa manera es que somos reconstituidos por comer a Cristo como el maná. Sí, sí debemos ser dedicados, diligentes en la lectura de la Biblia, en la lectura de los estudios vida, pero al final solo será la porción diaria la que nos corresponderá, la que el Señor suplirá para nuestra necesidad. Por eso no debemos tener ningún tipo de concepto. Debemos estar en paz, calmados, disfrutar la porción de ese día. No intentemos ir más allá de la porción del día. No podemos obtener la porción del día siguiente. Es la porción de hoy. Solamente disfrutamos lo que corresponde al día de hoy. 3. El maná viene del cielo, es celestial, como lo vimos en Juan capítulo 6. Él es el pan que cayó del cielo. Y el 14 dice, cuando se evaporó la capa de rocío, aparecieron sobre la faz del desierto copos finos y redondos, tan finos como la escarcha que cae sobre la tierra. Así que Él viene del cielo, pero Él viene con el rocío, con el rocío. Y el rocío es fresco, refrescante. Y el rocío representa la gracia de Dios, la gracia, como lo vemos en el Salmo 133, como el rocío de Hermón, que desciende, ¿verdad? Entonces, el maná representa la gracia. Y esta gracia la recibimos diariamente. Diariamente recibimos este rocío precioso de la mañana como gracia. Recibimos la gracia diariamente. Cada vez que vamos en la mañana, buscamos al Señor, encontraremos frescura, rocío, gracia, gracia. O sea, gracia sobre gracia. Necesitamos ir cada mañana, pasar un tiempo con el Señor, tiempo íntimo, precioso, tiempo de calidad, que podamos obtener alimento espiritual. No deberíamos estar solo cumpliendo con un acto religioso, sino pasar un tiempo donde disfrutamos las misericordias, las gracias, la gracia del Señor, como el rocío. 5. El maná viene en la mañana. 16:21. Lo recogían mañana tras mañana, cada uno según lo que podía comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Tenemos un nuevo comienzo cada día, hermanos, y cada mañana es una nueva oportunidad, pero tenemos que ir en la hora en que todavía podemos recoger. No debemos salir a la calle sin ir a recoger el maná de la mañana, fresco, como el rocío, porque una vez que salga el sol, una vez que nos ocupamos en nuestros asuntos, se derretirá.
Que el Señor nos permita tener un nuevo comienzo cada día. Señor Jesús, que todos podamos tener este nuevo comienzo cada día en el recobro del Señor. Y esto cambiará nuestra constitución. No seremos los mismos en la medida que estamos disfrutando al Señor como el maná. 6. El maná es pequeño. El maná es pequeño. ¿Sí? 7. El maná es fino. Entonces, también aquí podemos ver las características de Cristo. Cristo pequeño, tan pequeño que lo podemos comer, ¿verdad? De hecho, tenemos un himno que habla de esto, el himno 107. ¿Cuánto nosotros necesitamos apreciar lo pequeño que es nuestro Cristo, lo accesible, disponible que es a nosotros, de manera que lo podemos comer, lo podemos disfrutar? Él es pequeño. De hecho, siendo un Dios tan poderoso y tan vasto, se encarnó, tuvo un vivir humano y vivió una vida limitada. Nació en un pesebre, una casa humilde de un carpintero, su padre, y en el capítulo 6 vemos que el pueblo lo quiso entronar, pero él se rehusó. Él simplemente rehusó tal oferta y se presentó en el capítulo 6 como el pan que bajó del cielo. ¿No es esto maravilloso? Él es tan pequeño que podemos comerlo. Alabado sea el Señor. Amamos a nuestro Señor porque Él es pequeño. Lo admiramos porque Él es pequeño para que nosotros podamos comerlo. Así que, ¿por qué buscar cosas grandes, verdad? ¿Por qué buscar cosas grandes? En el recobro del Señor, todos aquí estamos por Cristo, por este Cristo pequeño, no por las cosas grandes, espectaculares, asombrosas. No, estamos realmente por este Cristo tan pequeño que lo podemos comer, digerir, asimilar, que llega a ser parte de nuestra misma vida y nosotros podemos ahora vivir por causa de esta vida que hemos ingerido. Es maravilloso. Él también es fino. Bueno, nosotros no somos finos. Nosotros tampoco somos equilibrados, pero el Señor es fino. Su humanidad es admirable, está llena de fragancia, está llena de... Son los atributos divinos de Dios expresados en las virtudes humanas. Mientras más comemos de este maná, más adquirimos de esta naturaleza divina de Cristo. Más llegamos a ser como Él en la medida que somos reconstituidos. Así que el maná, dice, también es redondo. Es redondo. ¿De qué forma? Bueno, se nos explica que este maná, más que ser redondo esférico, como una bola, podría haber sido como un hojaldre, así aplanado, pero redondo. Y redondo denota lo eterno. Lo eterno. ¿Por qué? Porque no tiene comienzo ni tiene final. Redondo. Él es eterno. Más que nosotros comemos de Él, absorbemos de este Cristo eterno. Muy bien. El maná es blanco. Él es puro. Él no tiene mixtura. Qué precioso. En los evangelios podemos ver tal persona tan pura. Era íntegra, pura, no tenía mixtura.
y por ese motivo no pudo ser corrompido, no pudo ser comprado, no pudieron comprar su alma. Él era puro, no tenía mixtura, no hacía negocios con los políticos ni los religiosos. Él era puro, blanco, muy blanco, blanco como la nieve. Muy bien. El maná es como escarcha. Y la escarcha está entre el rocío y la nieve. No es, ¿verdad? Es fresco como el rocío, pero no es tan frío como la nieve, la escarcha. 11. El maná es como la semilla de cilantro. Dice aquí Éxodo 16:31. La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro, blanco y su sabor como de hojaldres hechos con miel. El cilantro es una semilla llena de vida. Por lo tanto, nosotros al comer a Cristo estaremos llenos de vida. Necesitamos comer a este Cristo lleno de vida, que es la misma vida, para nosotros tener tal vida en nosotros y vivir por causa de esta vida. 12. El maná es sólido. Números 11:8. El pueblo se dispersaba para recogerlo y lo molía. Si lo molían era porque era sólido. Entre dos muelas, casi como un grano, ¿no? Lo molían entre dos muelas o lo machacaba en el mortero. Había que triturarlo, ¿verdad? Luego lo cocía en ollas y hacía de él tortas. Su sabor era como de tortas cocidas en aceite. Así que, qué interesante, ¿verdad? El maná tenía que ser molido, machacado, cocido, para poder ser comido. Así que esto indica que el proceso por el cual podemos nosotros disfrutar este maná es por medio de los sufrimientos, las circunstancias, las situaciones que muelen, que machacan y aún cocinan para que podamos nosotros disfrutar a este maná tan nutritivo, este maná espiritual. 13. El maná tiene apariencia como la de bedelio. Y el bedelio, como vemos aquí y se nos citan, en los versículos que se nos cita, tiene que ver con los ojos. La apariencia, la palabra apariencia puede traducirse ojos. Así que, tal como los 4 seres vivientes estaban llenos de ojos, con el propósito de recibir luz y visión, de esa misma manera nosotros, mientras más comemos de este maná, más apariencia, más ojos, más visión, más luz recibiremos. No es precioso esto. A lo largo de los años recibimos luz tras luz, visión tras visión, y esta luz se intensifica y esta visión se agranda con el tiempo, con los años de permanecer bajo esta luz, bajo estas visiones. Nosotros también progresamos en este resplandor y en esta claridad de las visiones del Señor. Así que necesitamos ir a la palabra día tras día, como el maná, para recibir luz y visión. 14. El sabor del maná es como el aceite fresco, como aceite fresco. 15. El sabor del maná es como hojaldres hechos con miel. Y ya sabemos que la miel
es un producto de la mezcla de la vida animal y la vida vegetal. Y vemos también que es dulce para nuestro paladar, pero también es nutritivo, la miel. La palabra es dulce como la miel. Necesitamos comer la palabra, disfrutarla como el maná, dulce como la miel. El maná sirve para hacer tortas. Las tortas, a diferencia del pan, se nos explica, son un poco más suaves, son menos ásperas. El pan es más áspero, pero las tortas son más finas. Muy bien. Ahora llegamos al punto 2 romano. Este punto 2 tiene que ver con la roca espiritual. Es la segunda sección de este mensaje. Cristo fue crucificado a fin de llegar a ser una roca espiritual que sigue a su pueblo. Una roca que sigue. Esta roca que nos sigue es el Cristo resucitado como espíritu vivificante, quien siempre está con la iglesia para suministrarles a los creyentes el agua de vida. Tal como sucedió en el pueblo de Israel, esta figura tipo se cumple hoy en este Cristo resucitado como espíritu vivificante que siempre está disponible para darnos el agua de vida. Siempre está disponible. Este espíritu es tan querido y cercano a nosotros para satisfacer todas nuestras necesidades, incluyendo nuestra sed espiritual. Números, aquí hay dos citas, ¿verdad? Una en Éxodo 17:6, otra en Números 28. Algo que tenemos que ver es que entre Éxodo 17 y Números 20 hay 38 años de diferencia. Estas dos narraciones no es la misma situación, no es el mismo momento. Son dos momentos separados por 38 años. Son dos situaciones que tienen que ver con la roca, pero separadas por 38 años. Qué interesante es que el pueblo de Israel, aunque deambulaba, y hay citas que dicen que estaba errante, no era una situación no era una situación tan perdida. En realidad el Señor los guiaba. También vemos que el Señor los guiaba como la columna de nube y la columna de fuego, la columna de humo y la columna de fuego. Por lo tanto, el Señor guió al pueblo de Israel durante esos 40 años, en el día y en la noche. Así que todas las experiencias que tuvieron fueron producto de ese guiar. Así que en algún momento este pueblo fue llevado a ese punto donde no había agua. Pero, ¿qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos preguntarnos? ¿Qué pasó? ¿Cómo el Señor los lleva a un punto donde no hay agua? Sin duda alguna, que era para que el pueblo fuera probado, pasaran una prueba. Bueno, ya sabemos la historia, hubo un fracaso grande en ambos casos. Primero, el pueblo se quejó. Y no importa cuántos milagros habían ya disfrutado el pueblo una vez que salió de Egipto en Éxodo, en el libro de Éxodo, y ahí en Éxodo 17 ya ellos habían visto de parte de Dios varios milagros poderosos, las pestes, ¿verdad? Con la cual fue ablandado y doblegado el faraón, la apertura del mar, la muerte de todo el faraón con todo su ejército,
¿verdad? Y todos esos milagros, aún la caída, el suministro del maná, todos estos milagros ya habían sido recibidos por parte del pueblo de Dios, pero una vez que llegamos a Éxodo 17, y una vez que este pueblo es enfrentado a esta situación donde no había agua, en vez de recibir el Señor alabanzas por la confianza que el pueblo pudiera haber tenido por estar disfrutando milagros poderosos tras milagros poderosos, una vez más fracasa y cuestiona, ¿verdad? Cuestiona a Dios, cuestiona a Moisés, de manera que podemos ver entonces la intención en el corazón de Dios de también suplir, satisfacer la sed del pueblo. Por eso en la primera ocasión le pide a Moisés que golpee la roca en Éxodo 17. Pero una vez que fue golpeada en Éxodo 17 y que la roca brota, de la roca brota agua abundante, 40 años, imagínense eso, 38 años, pues en este caso hasta el número 20, ¿cómo es posible que fracasara nuevamente el pueblo y se quejara nuevamente de Dios y de Moisés? Esto entonces produce, ¿verdad?, otro fracaso. Moisés, en la segunda ocasión, el Señor le pidió que hablara a la roca, pero en esta segunda ocasión golpea la roca por causa de las quejas, la provocación del pueblo de Dios. Él no santifica, no honra a Jehová, no honra la autoridad de Dios y por consecuencia hay un fracaso allí. Bueno, vamos a continuar. Las dificultades entre el pueblo de Dios pueden ser causadas por la escasez de agua, la cual tipifica al espíritu de vida. Siempre que el pueblo de Dios esté escaso del espíritu de vida, tendrá problemas. Cuando el pueblo de Dios tiene al espíritu en abundancia, los problemas entre ellos mismos y con Dios son resueltos. Sí, las quejas se acaban cuando llega el agua. Aleluya. Tanto en Éxodo 17 como en Éxodo número 20 vemos tal resultado maravilloso. Las quejas se acaban cuando llega el agua. Así que, ¿qué es lo que necesitamos, hermanos y hermanas? Beber de este espíritu de vida maravilloso. ¿Cómo podríamos beber de esta agua viva que procede de esta roca herida? Bueno, en la segunda ocasión, a Moisés no pidieron que golpeara la roca. Eso tenía también un significado que vamos a ver en el bosquejo, sino que se le pide que hable. Aleluya. Hermanos y hermanas, necesitamos aprender a pedir. Aleluya. Necesitamos aprender a hablarle al Señor nuestras situaciones, nuestros problemas, lo que nos está aquejando, para que el Señor pueda suplir. Así que si somos llevados a situaciones donde no hay agua, donde hay escasez, donde hay problemas y dificultades, lo que necesitamos aprender es a pedir. Necesitamos aprender a abrir la boca, necesitamos aprender a clamar a nuestro Dios por el agua de vida. Y Él está esperando tal petición, tal solicitud nuestra.
para brindarla inmediatamente, para satisfacerla inmediatamente. Así que necesitamos abrir nuestra boca y pedir, clamar al Señor por este agua de vida. B. Puesto que Cristo ha sido crucificado y el Espíritu ha sido dado, no es necesario que Cristo sea crucificado nuevamente. Sí, efectivamente, el que haya sido golpeada esa roca representaba que Cristo, bueno, en ese tiempo sería crucificado. Ahora ya Cristo fue crucificado. En aquel tiempo sería crucificado. Así que el que Cristo fuera crucificado, una vez que fue golpeado y que de él brotó sangre y agua, de él brotó agua para la vida, para satisfacer la sed y la necesidad de todo su pueblo, ya no era necesario volverlo a golpear. Así que leo nuevamente, dice, puesto que Cristo ha sido crucificado y el Espíritu ha sido dado, no es necesario que Cristo sea crucificado nuevamente. O sea, no es necesario golpear la roca nuevamente para que fluya el agua viva. En la economía de Dios, Cristo debería ser crucificado una sola vez. Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No es necesario que Cristo sea ofrecido nuevamente, no es necesario que Cristo sea crucificado nuevamente. Hebreos 9:26 al 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para quitar de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está reservado a los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación de los que con anhelo le esperan. Solo fue necesario una sola vez su crucifixión, no dos veces. La segunda vez aparecerá en su segunda venida para aquellos que le esperamos con anhelo. Así que, qué importante, qué maravilloso es aprender a pedir, aleluya, el agua viva en medio de nuestras situaciones y limitaciones. El Señor está esperando tal petición, tal clamor, tal solicitud de que le demos el agua viva. Para Él darnos el agua viva. C. Para recibir el agua viva procedente del Cristo crucificado, únicamente tenemos que tomar la vara y hablar a la roca. Solo tenemos que tomar la vara y la roca. 1. Tomar la vara es identificarnos con Cristo en su muerte y aplicar la muerte de Cristo a nosotros mismos y a nuestra situación. Fuimos crucificados juntamente con Cristo y por consecuencia necesitamos identificarnos con Cristo en su muerte. 2. Hablar a la roca es hablarle directamente al Cristo, que es la roca herida, pidiéndole que nos dé el espíritu de vida con base en el hecho de que el espíritu ya fue dado. Y aquí esta preciosa referencia nos lleva a este preciso punto. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras
el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Necesitamos aprender a pedir. Solo tenemos que abrir nuestra boca y clamar al Señor desde nuestra situación, desde nuestro sufrimiento, de nuestra limitación. Podemos clamar al Señor. Señor, tenemos sed. Señor, danos de beber. Y Él está más que dispuesto para darnos el agua viva, como a la mujer samaritana. Y en Lucas 11 también se nos cita un pasaje precioso donde el Señor anima a los discípulos a que pidan, a que pidan. Lucas 11 dice, 11:5 dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que el 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su descarada insistencia se levantará y le dará lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, tenemos tal espíritu, pero necesitamos aprender a pedirlo en nuestras necesidades. Él es todo lo que necesitamos para suplir todas nuestras necesidades en medio de las circunstancias, en medio de la sed, podemos pedir el Espíritu. Aleluya. 3. Si aplicamos la muerte de Cristo a nosotros mismos y en fe le pedimos a Cristo que nos dé el Espíritu, recibiremos el Espíritu viviente como nuestro suministro abundante de vida. D. En vez de hablar a la roca, Moisés se enojó con el pueblo, los condenó, llamando a los rebeldes y golpeó la roca con su vara 2 veces. 1. Moisés condenó al pueblo llamando a los rebeldes, pero fue Moisés el que se rebeló contra la palabra de Dios. Números 20-24. Leemos. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, por cuanto os rebelasteis contra mi palabra en las aguas de Meriba. Y al final de la carrera de Moisés, número 27-14, por cuanto os rebelasteis contra mi palabra en el desierto de Sin, en la rencilla de la asamblea, y no me santificasteis ante los ojos de ellos junto a las aguas. 2. Moisés no creyó en Jehová para santificarlo ante los ojos de los hijos de Israel. A. Santificar a Dios es hacerlo santo, es decir, separarlo de todos los dioses falsos. No santificar a Dios es hacerlo común. Al estar enojado con el pueblo, cuando Dios no lo estaba, Moisés no representó correctamente a Dios en su naturaleza santa, y al golpear 2 veces la roca, Moisés no guardó la palabra de Dios en su economía. Por tanto, Moisés ofendió la naturaleza santa de Dios
y su economía divina. Debido a esto, aunque disfrutaba intimidad con Dios y era considerado compañero de Dios, Moisés perdió el derecho a entrar en la buena tierra. En todo lo que decimos y hacemos con respecto al pueblo de Dios, nuestra actitud debe ser conforme a la naturaleza santa de Dios, y nuestras acciones deben ser conforme a su economía divina. Esto es santificar a Dios. De otro modo, con nuestras palabras y acciones nos rebelaremos contra Él y lo ofenderemos. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos mantenga en esta línea de pedir el Espíritu, y que para los que servimos al Señor, el Señor nos dé tal capacidad, ¿verdad? Y nos libre de rebelarnos en nuestras acciones ante los hermanos. Es precisamente una preciosa advertencia que todos los que servimos al Señor debemos tomar de parte de esta experiencia que vivió Moisés. Así que el Señor nos guarde y que podamos ser aquel pueblo que come y bebe y que pide el Espíritu cuando lo necesitamos en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestro sufrimiento, de lo que nos está quejando. En vez de quejarnos de los hermanos en las iglesias, podamos simplemente pedir el Espíritu, ser suplidos, y que las iglesias también sean suplidas. A veces hay situaciones en las iglesias y esas situaciones pueden recaer sobre los hermanos de la delantera. Que el Señor guarde a nuestros hermanos de la delantera, o nos guarde, quienes llevamos cierta responsabilidad de no ser rebeldes por no pedir. Muy bien, llegamos entonces al punto 3 y último punto. Cristo como contenido de la mesa del Señor es la realidad de la economía neotestamentaria de Dios. Aquí tenemos algunos versículos preciosos. No importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia, no importa cuántas veces hayamos leído estos versículos o las notas en la versión recobro o leído mensajes, es, como lo vimos, es un misterio. Este asunto de comer y beber es un misterio. El maná es un misterio, es un milagro. No dejaremos de disfrutar de este milagro, este misterio, este milagro de largo plazo. A lo largo de toda nuestra vida cristiana hemos estado disfrutando la mesa del Señor. Es misteriosa la mesa del Señor, pero habla de una realidad que debemos tener al comer y beber del Señor y traer de los excedentes que disfrutamos en la semana a compartirlo con los hermanos. Y esto hace una gran fiesta, una fiesta que agrada al Señor y agrada al Padre. Así que el Señor nos lleve a regresar una y otra vez a estos puntos, a estos versículos, a estas notas, a estos mensajes, para que podamos crecer, para que podamos obtener más realidad de Cristo en nuestra vida y en nuestra vida de la iglesia. 1 Corintios 10, 16, 17 dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y el 21 continúa: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también,
tomó también la copa después de que hubieron cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto establecido en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Pues todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. A. El énfasis de la mesa del Señor recae en la comunión de su sangre y cuerpo, la participación que tenemos en el Señor, el disfrute que tenemos del Señor en mutualidad, en comunión. 1. El Señor se ha entregado a nosotros para que participemos de Él como nuestro banquete y lo disfrutemos al comer y beber de Él a fin de llegar a ser nuestro banquete. La realidad del producto de la buena tierra, Cristo, tuvo que ser procesado. Así que, a fin de llegar a ser tal banquete, es decir, la realidad del producto de la buena tierra, Cristo tuvo que ser procesado. Todo eh, todo al final de la semana, bueno, al principio de la semana, pues, cuando estamos en la mesa del Señor, podemos traer tales excedentes. Si no hemos comido, si no hemos bebido de este Cristo maravilloso, ¿qué podríamos traer? ¿Qué sería de nuestras reuniones de la mesa del Señor si no estamos comiendo y bebiendo a lo largo de la semana? Si no estamos viviendo y expresando lo que estamos comiendo y bebiendo. Solo sería una reunión religiosa. No habría realidad, sería aparente. Sería una reunión de apariencia. No habría realidad. Pero nosotros llegamos a ser lo que comemos. Si comemos de este pan, llegaremos a vivir por causa de él. Juan 6:57. Así que necesitamos ser este pueblo que come y bebe. Los ricos productos de la buena tierra representan a este Cristo. Necesitamos extendernos más allá de nuestras experiencias y logros pasados para poder conocer más de este Cristo que es inagotable, que es insondable. Necesitamos apreciar lo vasto que es nuestro Cristo y procurar siempre buscar más de Él. No perder esa frescura a lo largo de los años. No importa cuántos años tengamos, Cristo es suficientemente vasto. Necesitamos seguir recorriendo, andando en este Cristo para disfrutar más productos, más riquezas de este Cristo. Este Cristo es el trigo, es la cebada, son las vides, son las higueras, son los granados, es el aceite de los olivos, es la miel. Hay tantos aspectos de este Cristo. No deberíamos conformarnos con nuestras experiencias pasadas. Debemos siempre extendernos a buscar más experiencias frescas y nuevas de este Cristo vasto e inagotable. Si Cristo no se hubiera encarnado, Él no podría tener sangre ni un cuerpo. Mediante la encarnación, Cristo se vistió de un cuerpo humano que tenía sangre y carne. B. Si Cristo no hubiera sido crucificado, su sangre no podría estar separada de su cuerpo. Mediante la crucifixión, su sangre fue separada de su cuerpo. C. Si Cristo no hubiera sido resucitado, Él no podría estar sobre la mesa como nuestro alimento. En resurrección, Él está servido para nosotros sobre la mesa como un banquete con miras a nuestro nutrimento y disfrute. Aquel
que nos presenta su cuerpo y su sangre, es el Cristo resucitado como espíritu todo inclusivo y vivificante. 2. El Señor Jesús tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan denota la vida de Dios, la vida eterna. El pan representa el cuerpo físico del Señor, el cual Él dio por nosotros en la cruz a fin de impartirnos vida. B. El pan también representa el cuerpo místico del Señor, el medio por el cual Cristo lleva a cabo su ministerio celestial para la realización de la administración divina. Y aquí es nuevamente donde vemos cómo este asunto de comer y beber al Señor, disfrutarlo, como este banquete vasto, extenso, de tantos productos, nos lleva a ser el edificio, el cuerpo de Cristo edificado. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es por el comer y beber que llegamos a ser tales miembros que funcionan, que crecen y que producen la edificación del cuerpo de Cristo en amor. Al participar en la vida divina del Señor, comiéndolo y disfrutándolo como pan de vida, llegamos a ser su cuerpo místico, su agrandamiento. El Señor Jesús tomó la copa, dio gracias y les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. La copa denota bendición, la cual es Dios mismo como nuestra porción. B. La salvación que el Señor efectúa ha llegado a ser nuestra porción. La copa de la salvación que rebosa, cuyo contenido es Dios como nuestra bendición todo inclusiva. C. La sangre de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, nos introduce en el nuevo pacto, en el cual Dios nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, su espíritu, la ley interna de vida y la capacidad de vida para conocer a Dios, poseer a Dios, ser poseídos por Dios y recibir la bendición de ser perdonados y de que todas nuestras iniquidades sean olvidadas. D. La sangre del pacto nos introduce en la presencia de Dios en el lugar santísimo, donde contemplamos su hermosura. Nos introduce en la infusión y transfusión de Dios y nos introduce en el disfrute eterno de Dios. Disfrutar a Dios de esta manera es lo que produce a un hombre de Dios. Por último, la sangre del pacto, el pacto eterno, introduce al pueblo de Dios en el pleno disfrute de Dios como árbol de la vida y agua de vida, tanto ahora como por la eternidad. B. Todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis, esa frase, la muerte del Señor anunciáis, es proclamar y exhibir la muerte del Señor. Anunciar su muerte, que libera la vida, es anunciar su primera venida para efectuar la redención jurídica a fin de producir la iglesia. 2. Hasta implica que la iglesia es el puente que cierra la brecha entre la primera y la segunda venida del Señor, al comer y beber de Cristo en el proceso de su salvación orgánica. Él venga es su segunda venida para establecer el reino de Dios sobre la tierra, tal como el Señor dijo en Mateo 26:29, no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Y por último, 4. Por tanto, anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga es anunciar la existencia de la iglesia a fin de introducir el reino. El hecho de que comamos la cena del Señor debe redundar en hacer memoria del Señor en sus dos venidas. Precioso. Bueno, hermanos, que el Señor nos lleve a ser tal pueblo que disfruta este alimento espiritual, tal pueblo que bebe de esta roca herida, del Espíritu, el agua viva, y que disfruta de la mesa del Señor semana tras semana hasta que Él venga. Y que esto pueda producir la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo para su plena satisfacción. Muy bien, aquí me detengo.